Muy buenos días. El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados de la inflación de diciembre y el correspondiente al año 2020. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del área de estudios económicos. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, César, si podrías pasarnos los resultados de inflación. Sí, muy buenos días. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de diciembre del 2020. La inflación del mes de diciembre de 2020 fue del 0,6, similar al 0,6 observado en el mes de diciembre del 2019. Con este resultado, la inflación en el año 2020 se ubica en 2,2%, inferior al 2,8 observado en diciembre del 2019. Por su parte, la inflación núcleo se ubicó en 0,2%, similar también al dato observado en diciembre del 2019. Con este resultado, este indicador en el 2020 acumula una tasa de variación del 1,9%. Por su parte, la inflación subyacente, que es la que excluye los productos volátiles de la canasta, registró una tasa de variación del 0,6% en diciembre de 2020, similar también a la observada en el 2019. Con este dato, la inflación acumulada del indicador de la inflación subyacente se ubica en 2,2%, similar a la inflación total. Observamos la trayectoria de la inflación núcleo y la inflación total para el periodo febrero 2013 a diciembre de 2020. Finalmente, la inflación del año 2020 termina levemente por encima del rango inferior meta establecido por el Banco Central. La inflación total, la trayectoria mensual para el periodo febrero 2015 y diciembre 2020, y la trayectoria de la inflación mensual de la inflación núcleo para el mismo periodo también. Observamos la inflación subyacente, la tasa de variación mensual para dicho periodo 2015, diciembre 2020. Si analizamos la inflación en bienes, servicios y renta, podemos observar que los bienes alimenticios en el mes de diciembre registraron una tasa de variación del 1,7%, y en términos interanuales la misma se ubicó en 3,3%. Si excluimos las frutas y verduras, esta tasa se convierte en 2,1% en términos mensuales en diciembre de 2020, y en términos interanuales la misma se ubica en 3,4%. Por su parte, los servicios registraron una tasa de variación en el mes de diciembre del 0,2%, y en términos interanuales se ubican en 1,6%. Y los servicios y rentas registraron una tasa de variación del 0,1% en diciembre y acumulan en el año una tasa del 1,5%. En el externo, el petróleo tipo Brent se cotizó en el mes de diciembre en $50 el barril, y en términos interanuales la variación se ubicó en menos 23,2%. El caso del petróleo tipo WTI se cotizó en diciembre por barril en $47, y en términos interanuales registró una variación de menos 21,5%. La inflación regional y mundial, vemos que en Brasil, estas secciones a noviembre del 2020 registró una tasa de variación mensual del 0,89, y en términos interanuales se ubica en 4,31%. El caso de Perú registró una tasa de variación en noviembre del 0,52%, y en términos interanuales también al mes de noviembre registra una tasa de variación del 2,14%. En el caso de Chile, la variación en noviembre del IPC se ubicó en menos 0,1%, y en términos interanuales se ubica en 2,7%. En el caso de Colombia, la variación se ubicó en menos 0,15%, y en términos interanuales se ubica en 1,49%. El caso de Ecuador, por su parte, registró nuevamente una tasa de variación negativa del 0,01% en noviembre, y en términos interanuales la tasa de variación se ubica en menos 0,91%. El caso de Bolivia registró una tasa de variación negativa de 0,27 en noviembre, y en términos interanuales la misma se ubica en menos 1,1%. El caso de México registró una tasa de variación en noviembre del 0,08%, y en términos interanuales se ubica en 3,33%. El caso de Uruguay registró una tasa de variación del 0,28%, y en términos interanuales se ubica en 9,59% al mes de noviembre del 2020. El caso de Argentina volvió a registrar una tasa de variación
mensual del 3% y en términos interanuales se ubica en 34,2%. Estados Unidos registró una tasa de variación del menos 0,1% y en términos interanuales la inflación se ubica en 1,2% al mes de noviembre del 2020. La zona euro, la tasa de variación se ubicó en menos 0,3% y la interanual se ubica también en menos 0,3%. Por su parte, en Alemania la tasa de inflación en el mes de noviembre se ubicó en menos 0,8% y en términos interanuales la misma se ubica en menos 0,3%. En China la tasa de variación mensual se ubicó en menos 0,6% y en términos interanuales se ubicó en menos 0,5%. Vemos la evolución de la inflación mensual de los países de la región y del mundo para el mes de diciembre, de noviembre en particular, y de diciembre los únicos que estamos presentando hasta ahora. El resumen de la tasa de inflación regional y mundial en términos mensuales e interanuales. Los precios, y analizamos los precios de la FAO, los alimentos en términos interanuales. Esto sigue siendo al mes de noviembre, registraron una tasa de variación interanual del 6,5%. Los aceites registraron una tasa de variación del 30,8% y la carne del menos 13,7%, en tanto que los lácteos registraron una tasa de variación del 2,7%, por citar lo más relevante. Siguiendo con el entorno interno, vemos de que la inflación sin alimentos se ubicó en términos interanuales al mes de diciembre de 2020 en 1,8% y la inflación sin alimentos, servicios tarifados y combustibles se ubicó en 3,4%. Por su parte, los alimentos sin frutas y verduras registraron una tasa de variación del 3,4%, los otros bienes registraron una tasa de variación del 2% y los servicios y rentas registraron una tasa de variación interanual del 1,5%. Por su parte, los productos nacionales sin frutas y verduras registraron una tasa de variación del 2,3% en términos interanuales y los productos importados, incluidas las frutas y verduras, registraron una tasa de variación interanual del 1,8%. La carne volvió a tener un incremento por sexto mes consecutivo, se ubicó en 5,2% en el mes de diciembre del 2020. La carne de ave en términos interanuales registró una tasa de variación del 13,7%, la carne vacuna del 4,5%, los alimentos sin frutas y verduras se ubicaron en 3,4% y la carne de cerdo en 2,3%. Los lácteos registraron una tasa de variación interanual del menos 1,4%, en tanto que el aceite y azúcar registraron una tasa de variación del 10% y menos 0,4% respectivamente. Proporciones de variaciones positivas en la inflación en el mes de diciembre fue del 41,5%, levemente superior al promedio del 40,2% y por debajo del 44,1% del promedio histórico de variaciones positivas observadas. Reportes puntuales. Las principales variaciones por subgrupo observadas en el mes de diciembre estuvo concentrado en los alimentos, en las comidas preparadas para llevar y los productos farmacéuticos, en tanto que estos aumentos fueron mitigados por las reducciones de precio observadas sobre todo en los productos relacionados con el tipo de cambio, como los bienes informáticos, así como también la reducción del precio de huevo y algunos lácteos. Lo que explica un poco la tasa de variación acumulada al mes de diciembre de 2002, la tasa de inflación del año 2020 estuvo concentrada en los productos relacionados con el tipo de cambio, algunos alimentos, principalmente la carne vacuna, los productos relacionados con la salud y también los productos relacionados con la educación. Y estos aumentos fueron mitigados por la reducción de precios observados en el año de los combustibles y principalmente también el precio del pasaje urbano. Principales aumentos observados en el mes de diciembre de 2020, prácticamente las principales disminuciones observadas en el mes puntualmente.